Para profundizar sobre este tema de la ley de partidos políticos y el régimen electoral, nos acompaña Eddie Olivares. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, contentísimo de estar aquí en el programa. Usted sabe que todos los proyectos suyos también de alguna manera tienen una relación estrecha conmigo por Tremendo nuestra apoyo, amistad. Entonces, hoy vinimos a darle la bienvenida a otro hermano nuestro, Así es. a don Gilbert Guzmán, de modo que me siento muy complacido de estar aquí. Déjeme saludarlo, doctor, estrecharle la mano, Gracias. tiene mucho que no lo Muchas veía gracias. desde que usted salió de la Junta Central Electoral, no lo había visto de cerca, pero Sí. además yo vengo también a darle el respaldo a usted el día de hoy, usted es un muchas invitado gracias. De lujo. lujo. Y además, y- viene en el invitado momento piedra. adecuado para hablar del tema del Y momento. la coincidencia que dos de las grandes figuras que han cubierto la fuente de la Junta Central Electoral, Así es. Así que es. son ustedes dos, o Sí, sea sí, que... esa es nuestra fuente. Sí. Sí. Así es, así es. Doctor, vamos a empezar por este nuevo elemento que se ha introducido en este proceso de la obligatoriedad para que todo ciudadano vote o si no es pasible de recibir algún tipo de sanción. Bueno, es imposible hacerlo en la reforma de la Ley Orgánica Electoral porque la Constitución de la República lo prohíbe. El voto, para que sea obligatorio, tendría que producirse una reforma constitucional. No creo que esto vaya a ocurrir, no creo que tampoco convenga. En una democracia, solo cuando hay una situación muy crítica en lo que tiene que ver con la participación de los ciudadanos, en ese caso convertidos en electores en los procesos electorales, solo cuando hay una abstención muy considerable, se recurre a este mecanismo de obligar a los ciudadanos a ejercer el sufragio. En otros países donde existe el voto obligatorio, fue implementado en épocas de dictaduras, casi siempre, nunca en democracia. Sin embargo, hay un debate, inclusive en los Estados Unidos se ha hablado de la posibilidad de implementación, se ha planteado, cosa que se ha descartado siempre, pero algunas personas han planteado la posibilidad del voto obligatorio para garantizar que las elecciones sean el producto de una participación más amplia. Aquí mantenemos una participación alta. En las presidenciales casi siempre sobrepasa el 70%, 75%, de modo que es muy alta para hacer un voto voluntario y no creo que sea necesaria la implementación del voto obligatorio. Pienso que es un planteamiento muy desacertado, Doctor, pero hay una por parte contradicción. del Partido Revolucionario Moderno. Hay una contradicción en ese caso, porque si vivimos en un sistema democrático y tratar de implementar un voto obligatorio, como que hay una dicotomía en lo que indica el sistema. Y lo que usted acaba de señalar también, de qué cabeza sale si el legislador es que hace las leyes, sabiendo que la Constitución de la República lo prohíbe, cómo se trata de imponer un tema de esta categoría en una ley que está por debajo de la Constitución. O sea, la Constitución no lo prohíbe como tal. No lo prohíbe como tal, pero dice, no lo contempla. Exactamente. Entonces, no existe ninguna posibilidad y pienso que es una propuesta muy desacertada por parte de la oposición, en este caso a la cabeza del Partido Revolucionario Moderno. Yo creo que el propósito que ellos han manifestado, que persiguen con esta propuesta, tampoco se lograría con el voto obligatorio, que es impedir la venta. A veces los medios o los líderes políticos, los dirigentes políticos hablan de compra de cédula. Ya hace mucho tiempo que la compra de cédula no es un mecanismo efectivo para garantizar que alguien vote o no vote. Ya se compra el voto directamente. ¿Y eso lo controlaría? De modo que No hay forma de tampoco, controlarlo. no hay forma de controlar eso. El control de la compra de votos tiene que ser el producto de
de todo el manejo adecuado, por un lado, del proceso electoral. Ahora, la principal amenaza que hace muchos años tiene el sistema, tienen los procesos electorales en la República Dominicana y por lo tanto nuestra democracia representativa es la que tiene que ver con la compra de conciencia, pero la compra de conciencia tú la haces, por ejemplo, con la tarjeta Solidaridad. ¿Los programas sociales? Sí, los programas sociales, no regulados efectivamente. Entonces, por ejemplo, el uso de los recursos del Estado en las campañas electorales es la gran amenaza. Y tampoco eso se resuelve con el voto ¿Cuál sería obligatorio? entonces la posición, doctor, de que en ese proyecto de ley de partidos, faltando 6 meses para el proceso electoral, esos programas sociales se frenen para evitar la compra de conciencia? Sí, pero yo quería decir a propósito de la oposición, la oposición debería concentrarse fundamentalmente en lo relativo a la reforma de la ley orgánica electoral, que ahora al parecer la llamarán ley orgánica del régimen electoral, igual que en España. Entonces, debería concentrarse fundamentalmente en garantizar que en los procesos electorales no se utilicen los recursos del Estado, que sean utilizados lo menos posible, porque ese es el principal problema de los procesos electorales, el que genera la inequidad. Un partido de oposición compitiendo contra un partido en el poder, un partido de gobierno, que utiliza todos los medios que brinda el Estado para derrotar a su oponente. Entonces ahí se genera una violación al artículo 211 de la Constitución de la República, que manda que se cumpla, que la Junta Central Electoral y las juntas electorales cumplan con el requisito de garantizar que los procesos electorales sean libres. Si usted dice, bueno, pero libres, son libres. No, lo que ocurre es que la libertad de un proceso electoral no significa sencillamente que usted pueda llegar hasta el colegio electoral sin ningún tipo de impedimento, sin ningún tipo de obstáculo, sino que ese voto debe ser el producto de la voluntad consciente del elector. Entonces, la lucha por la libertad del sufragio. Luego entonces está la objetividad del proceso electoral, es decir, que sea organizada adecuadamente, debidamente, que el elector sea un elector informado, un elector que esté bien consciente de por qué motivo debe apoyar una propuesta o la otra, o las otras. El otro es el de la transparencia del sufragio, la transparencia, de modo que el proceso electoral sea transparente, abarca todo, la utilización de cualquier medio que no esté acorde con las normas electorales y la Constitución de la República. Y el otro elemento, el más importante, es el que señalaba ahorita, el que tiene que ver con la equidad en el proceso. Los procesos electorales en nuestro país son profundamente inequitativos. Hay que procurar que haya equidad y eso inicia con la garantía de que no se utilicen los recursos del Estado y de los propios municipios en las campañas electorales, que haya la ley electoral, las normas electorales, las normas políticas, contemplen un límite en los gastos de las campañas. ¿Por qué? Porque el encarecimiento de las campañas electorales modernas es el producto de que la democracia, tal y como señalaba el gran politólogo italiano del siglo XX y principio del siglo XX, mitad del siglo XX y principio del siglo XXI, Giovanni Sartori, que señalaba que la democracia es una democracia de video, es decir, una democracia de televisión. Y los tiempos en la televisión cuestan mucho dinero. Entonces, si usted aspira a la presidencia de la República y no tiene publicidad, no tiene espacio, no tiene recursos para contratar espacios en la televisión, entonces va a ser muy difícil proyectarse, muy difícil
dar a conocer su mensaje al electorado, porque al final de cuentas ya aquella época de grandes manifestaciones, grandes mítines, ya ha cambiado. Entonces la forma más fácil de usted llegarle al electorado, Eso molesta a todo el incluso. electorado, es a través de la televisión. Por lo tanto, tiene que haber una regularización más acorde con este tiempo en lo que tiene que ver con los límites a los gastos en la campaña, para que quien tenga dinero para comprar mucho espacio en la televisión o quien tenga espacio en la televisión no lo pueda, público, pagado Lo con invierte en recursos otra cosa públicos, mejor, no ¿no? pueda disfrazarlo y entonces colocar publicidad política. Todo eso hay que controlarlo y en eso debería estar concentrada fundamentalmente la oposición. No creo que ese tipo de planteamiento como el del voto obligatorio los ayude. Creo que fue un error innecesario por parte de la Doctor, el oposición. llamado Están suyo- desviando el tema Tema. a algo insulso. Doctor, una Antes de que pregunta. tú hagas la pregunta, Edmundo, doctor, el llamado tuyo entonces sería a la oposición y al PRM que retire esa propuesta. Sí, es que debería retirarlo. ¿Retirarlo? Eso no tiene ningún sentido. Yo pienso que es un planteamiento que debería retirarlo, no deberían sostenerlo. Otro de los problemas que hay en el sistema electoral dominicano es que también las campañas empiezan prácticamente al otro día de acabarse las elecciones. Hubo un león que puso una valla de Danilo Medina, ya insinuando que sea el candidato del PLD en el 2020. Pero ya. Hubo un león que lo puso, no recuerdo quién fue, pero ya. Entonces, la parte Digo, del... no sería un león. Sí. Difícilmente lo hubiese puesto un león. Sí, la Tomando en pone de cuenta- él. Sí. Si un león la pone de él. Sí, sí. No, la pregunta es, el tiempo de campaña, ¿no es otro elemento importante? Sí, sí, muy importante. No solo el de la campaña, debe haber una coordinación entre el tiempo de la pre-campaña y de la campaña. Recuerde que una parte importantísima del tiempo electoral, que como muy bien usted señala, se inicia al otro día de las elecciones. Yo recuerdo que después de las elecciones del año 2012, el presidente Fernández le entregó al presidente Danilo Medina, y yo recuerdo que toda la 27 de febrero, al día siguiente del presidente Fernández transferir el poder al presidente Medina, habían vallas que anunciaban el retorno con un horizonte, un sol del presidente Fernández. Entonces, al día siguiente se inician las campañas. Eso Para no perder tiempo. hay que frenarlo. La ley lo prohíbe, la ley lo prohíbe, sin embargo, no hay forma de hacerlo cumplir, ni ha existido la voluntad del órgano para hacerlo cumplir. Ahora, en este caso, debe contemplar la ley de partidos y la ley electoral, debe contemplar, en el caso de las precampañas, un tiempo para las precampañas y otro tiempo para las campañas electorales. La ley 275/97 contempla que el plazo mínimo para la campaña deben ser 3 meses. 90 días. 90 días. Entonces, ese es el plazo establecido en la ley electoral que le permite a la Junta Central Electoral abrir la campaña con un plazo mínimo de 90 días, pero puede hacerlo antes, de modo que hay que establecer un plazo definitivo, no un mínimo, sino un plazo ya establecido, específico, Doctor, para que la campaña se hagan, qué sé yo, en 120 días, la pre-campaña 3 meses, entonces ahí usted tiene 7, 8 meses de campaña electoral, pero con mecanismos para garantizar que fuera de ese plazo no se haga campaña en ningún medio. Aprovechando eso, doctor, ¿hay tiempo? ¿Tenemos el tiempo para aprobar esa ley? ¿Usted cree que el liderazgo político dominicano... También si hay voluntad. Ajá.
Miguel Vargas, Hipólito Mejía, Luis Abinader, Leonel Fernández, Danilo Medina, esos 5 líderes están dispuestos a que esa ley se apruebe ahora, porque aprobar esa ley no es una decisión de esos diputados que están ahí, No, es claro del que liderazgo político dominicano. Claro que sí. De esos 5 que yo le mencioné. ¿Usted cree que esa gente está ahora decidido, doctor, con su experiencia que usted tiene, a que esa ley se apruebe para el próximo proceso electoral? Sí, va a ser aprobada. Yo pienso que... Porque a Roberto se lo prometieron y a ustedes en las elecciones pasadas, y hicimos las elecciones del 16 esperando la aprobación de esa ley, sí, pero y la del 12 también. Yo siempre tuve claro que no iba a ser aprobada y se lo decía. ¿Ahora usted está consciente? Siempre se lo decía. Ahora sí va a ser aprobada. Porque... ¿Qué razón usted tiene? ¿Qué argumento usted tiene? Bueno, no hacerlo plantearía que nuestras élites políticas, nuestros líderes, están totalmente desenfocados de lo que ocurre en la sociedad. Y no creo que nadie haya sido tan ciego para no darse cuenta qué ha pasado, qué ha ocurrido en los últimos tiempos. El sistema de partidos se ha debilitado profundamente, hay un descontento de la ciudadanía. Así es. Y por lo tanto deben procurar recobrar la confianza que antes tuvo el sistema. Es importantísimo hacerlo creando regulaciones, creando normas que estén acorde con la necesidad que hay de que además se cumpla con el mandato del artículo 216 de la Constitución en lo que tiene que ver con los partidos políticos, con la ley de partidos políticos. El 216 del año 2010 tiene 7 años de atraso en lo que tiene que ver con la concreción del mandato del artículo 216 que dice que los partidos deben conducirse democráticamente y con transparencia. En consecuencia, para que se le dé concreción a ese artículo es necesario que se haga una norma, en este caso la ley de partidos políticos. Además, como decíamos, el propio deterioro de la credibilidad de los partidos políticos hace que sea necesaria la aprobación de esta norma para que la sociedad vuelva a creer en los partidos políticos. En lo que tiene que ver con la ley orgánica electoral, es una ley que en diciembre cumple 20 años de vigencia. Por lo tanto, es una ley anacrónica, la 275-97 es una ley anacrónica, desfasada, desintonizada con la Constitución del año 2010. Esa ley debió ser aprobada en el mismo año 2010. Recuerden que la proclamación de la Constitución fue el 26 de enero de ese año, por lo tanto, pudo muy bien haberse aprobado en el mismo 2010 para ser aplicada en las elecciones presidenciales del año 2012. No se hizo porque no había interés. El propósito del partido, que ya tenía el control hegemónico de todos los órganos constitucionales del Estado, y por lo tanto que tenía la posibilidad de aprobar esa ley orgánica, que debió ser la primera ley orgánica en aprobarse, y que lo manda a la propia Constitución que sea reformada para sintonizarse con ella. En ese caso no se hizo porque no había el interés de que hubiera una regulación efectiva de las campañas electorales, y el Partido de la Liberación Dominicana no quería ponerse una camisa de fuerza, quería ir a esas elecciones como lo hizo, utilizando todos los recursos del Estado como lo hizo, y generando el déficit cuasi-fiscal que se generó producto de la utilización de los recursos del Estado en esa campaña, de una manera masiva como nunca antes había ocurrido. De modo que es necesaria la aprobación, es una obligación. No es que el liderazgo político, que como usted muy bien señala, es el que decide, no es que ha decidido aprobarla simplemente porque es su voluntad. Las élites partidarias de todos los partidos, de todos, en lo que tiene que ver con la ley de partidos, cumplir con normas que hagan los partidos más democráticos, nunca lo hacen por propia voluntad, porque las élites partidarias procuran siempre, tal y como señalaba Robert Michel, el famoso sociólogo alemán, crear un círculo de hierro para que solo ellas se mantengan dirigiendo los partidos. Por ejemplo,
En el Partido de la Liberación Dominicana, el Comité Político, los mismos fundadores del partido que están vivos son los que forman parte del Comité Político. Han ido ingresando algunos, pero muy pocos, que solo lo hacen cuando se produce una vacante por muerte, y para darle paso a algunos, es solamente cuando aumentan la matrícula de miembros. Eso ocurre en el PRD, ocurrió siempre, Sí. ocurre en el PRM, como blindado, ocurre en el PRM también, ocurre en todos los, y en los partidos emergentes ni decir, porque son partidos que lo dirige una persona. Entonces, se niegan a eso, es el círculo de hierro de la oligarquía partidaria. Entonces, eso ahora, las condiciones están dadas para que se apruebe esa ley de partidos que va a ayudar a que sean más democráticos. No es que van a ser plenamente democráticos, pero va a ayudar a que respeten. Un paso de avance. Sí, que las reglas sean respetadas a lo interno del partido. Al final de cuentas, los partidos políticos, las leyes de partidos son estatutos generales de todos los partidos. Un estatuto como el que tiene cada partido, perfecta. entonces se convierte en un estatuto general para todos los partidos políticos. De modo que es el momento de la aprobación, lo que debemos es estar al tanto de lo que se va a aprobar para que no termine ocurriendo lo que señalaba Giuseppe de Lampedusa, de que se aplique la teoría del gato pardo, cambiar algo para que no cambie nada. Entonces la idea es que sean normas efectivas, que surtan su efecto. 30 segundos, doctor. Yo sé que ya terminamos la entrevista, pero yo quiero hacer una pregunta sobre un tema que es candente y es el tema de debate a nivel nacional. El próximo día 15 se reúne el Consejo Nacional de la Magistratura, convocado por el presidente de la República. Dada la experiencia que usted tiene, como fue funcionario público y un excelente abogado, ¿usted estaría en disposición de aceptar si se le propone una posición en una de las altas cortes que se van a completar ahora, como el Tribunal Superior Electoral? Se va a sustituir un juez del Constitucional, de la Suprema también se van a sustituir algunos. ¿Usted aceptaría una posición nuevamente de esa, doctor? No, de ninguna manera. Ya, ¿Y por qué? No, porque ya yo terminé mi ciclo en lo que tiene que ver con los órganos constitucionales del Estado. Ya a los 10 años en la Junta, ya ¿Cómo yo, va a ser, doctor? sí, ya yo no trabajo, no me integro a Su horizonte es ningún otra- órgano va para otro lado. constitucional. Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Yo soy de la escuela... Pero cuidado, si es porque es de este gobierno, usted no quiere aceptar eso. No, de ninguna manera. Ya yo concluí con lo Decidió. concluí con lo de la Junta Central Electoral. Ya no tengo ningún tipo de aspiración de formar parte de ningún órgano constitucional del Estado. Doctor, gracias por su participación excelente, Muchísimas gracias. Muy bien bien. edificante. Nos faltaron unas cuantas No, preguntas importantes, muchos temas. pero el El voto tiempo, preferencial nos faltó. el voto preferencial, sí, el tema del debate electoral, Exactamente. el tema de que se está hablando de que el nuevo proyecto le da demasiado poder a la Junta. Ese es el tema que debimos de discutirlo. Sí. Pero el tiempo es un Y sobre todo malvado. una resolución que ellos dejaron en la Junta, que la cambiaron, la nueva Junta. Pero luego Sí. hacemos una hora. Sí, Habrá que hacer una hora. Señores, vamos a una pausa y luego venimos con más informaciones en Buenos Días, Santo Domingo.